Ajá, listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos arrimadísimos al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X conseguirán como @Mingo Piso 1 y @Ementoz. Lunes 13 de noviembre del año 2023. Aquí se habla libertad, como siempre o casi siempre, como debería de ser siempre, acompañado de Alexander Campos, que en X consiguen como @Campos Alexander, director del Centro de Investigaciones Populares, profesor de la Universidad Central de Venezuela, analista analista social, me gustaría decirlo así, y bueno, con quien siempre tenemos una muy rica evaluación de la situación del país. Una situación del país que está llena de espejismos de nuevo. Yo pensaba el fin de semana que los éxitos del régimen tienen que ver siempre con que el régimen define la agenda y una vez concluido el proceso primario, y habiéndose le agotado la cantera de objeciones, detenciones, investigaciones, inhabilitaciones, etcétera, pero que seguían centrados en la agenda de la oposición. Bueno, se inventa nada más y nada menos que una nueva escalada de un conflicto territorial. Se lleva la agenda de nuevo y todo el mundo comienza a hablar de eso, a alinearse alrededor de eso. Bueno, a mí me parece que eso es un error, porque lo que sí está ocurriendo en Venezuela es que se sigue deteriorando, las lluvias han dañado las comunidades, el agua sigue sin llegar a pesar de los aguaceros, el servicio eléctrico sigue siendo muy precario, la seguridad sigue degradándose, el ingreso de la gente pues sigue derrumbándose, la actividad del sector comercio, que es un magnífico indicador, sigue deteriorándose y yo me imagino, ya nos dirá el profesor Alexander Campos, que la gente sigue yéndose. Entonces, yo creo que deberíamos de centrarnos en la realidad y en todo caso tendríamos que seguir analizando cuáles son los efectos de estos alucinógenos que siempre nos acompañan. Bienvenido, profesor Campos. Gracias, Víctor, y gracias a tu audiencia. Sí, bueno, como hemos dicho aquí en este espacio, siempre, digamos, la principal herramienta de este tipo de, vamos a decir, de este tipo de movimientos políticos, de esta manera de ser de la política, eh, algunos la llamamos totalitaria, pero bueno, la manera de comportarse de estos regímenes, normalmente siempre es ocultar la verdad, ¿no? Eso es siempre el punto de partida, ¿no? La verdad siempre les hace daño. Todo aquello que sea exponer la verdad, manifestar la verdad, actuar según la verdad, comportarse según la verdad, es decir, todos los ámbitos de la verdad les hace daño y es diametralmente opuesto a su proyecto. Eso es digamos, casi que una norma, ¿no? Todos bueno, ya lo decía el Evangelio, que ese es el comportamiento del enemigo, pero también, digamos, desde una digamos, perspectiva menos religiosa y más laica, digamos, aquellos que dan testimonios del comportamiento especialmente de los totalitarismos del siglo XX, pues nos confirman que precisamente todas las estrategias mínimas y amplias, es decir, en lo mínimo y o en lo geopolítico o en lo nacional, siempre tienden a eso, ¿no? Y el abanico de herramientas para ocultar la verdad
es muy amplio, es muy, muy amplio. Pasa desde la remoción de la historia, desde la remoción de lo político, hasta esconder lo político, hasta colocar espejismo. Es decir, tiene una... eh, el abanico de la mentira no es un abanico único, es un abanico amplio en el mundo, y en el mundo de lo político hay muchas oportunidades porque tienes muchas herramientas. Y si a su vez tú estás en el poder, pues tienes más instrumentos y tienes más posibilidades para abrir ese abanico. Entonces, claro, ellos, mm, y con ellos hablo del régimen, eh, mm, eh, siempre van a usarlo, siempre van a usarlo, van a estar. Entonces, previo a las primarias, ya se nos venía amenazando con esto. Es decir, esto no es post primaria, esto es previo, estaba pensado anteriormente. Entonces, pues, lo tenían allí como una herramienta más. Si las primarias no les hubiese resultado, si las primarias hubiese sido, digamos, hubiesen fallado en cuanto no hubiese habido respuesta de la gente, en cuanto no hubiese habido un ganador claro, una línea clara, es decir, en cuanto las primarias no hubiesen hablado tan claramente, pues bueno, ellos lo hubiesen dejado allí. Pero como nada, las primarias sirvieron como instrumento, como selemín, para usar la metáfora del evangelio, es decir, alumbraron pues la oscuridad interna y externa, es decir, sirvió como una gran lámpara para iluminar no solamente el camino, sino la estancia donde se estaba, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, a los 2 días, pues empezaron evidentemente a usar esta herramienta. Eh, pero, a ver, yo, en ese sentido, yo soy, digamos, un poco optimista. Por ejemplo, ¿por qué lo digo que soy optimista? Pues fíjate, eh, mm, el, la semana pasada, en una comunidad de Petare, ocurre un deslave, producto de no de las fuertes lluvias, sino precisamente de este, a ver, de un deslizamiento producto de un botadero de basura, de escombros y basura, que desde hace tiempo la comunidad lo viene denunciando. eh, y que nada, con la fuerte lluvia del lunes en la noche tuvo digamos, su desenlace ya anunciado. Todo eh, eh, esa acumulación de escombros vino a decantar en nuestro barrio, ¿no? En el barrio de esta comunidad. Y por varias horas estuvimos, digamos, siendo sometidos a un deslave tremendo, y después a 3 días de incomunicación porque, bueno, no había manera que llegaran las autoridades. Eso está ocurriendo en Eh, Caracas, o sea que no hay un sistema que permita remover rápidamente escombros ante la ocurrencia de un evento como ese, ¿no? en Caracas, sí, señor. Yo me imagino lo que estará, el tiempo que padecerán, que tendrán que estar padeciendo las comunidades del interior, ante un hecho similar que es muy común y que es muy parecido. Pero bueno, eh, la comunidad se movió, empezó a visibilizarlo por las redes sociales, empezó a protestar. La comunidad empezó a reclamar pues la presencia y las soluciones políticas, ¿no? Eh, una alta dirigente del país lo denunció, e inmediatamente allí sí hubo una respuesta a la hora, porque claro, reaccionaron políticamente y no reaccionaron socialmente.
reaccionaron políticamente, llegó el ministro, llegó el alcalde, llegaron 3 máquinas, 2 camiones y 200 fotógrafos, como con 200 celulares para tomar las declaraciones, literalmente, y no estoy exagerando porque llevaron como 5 autobuses con toda esa gente allí. Entonces, si cada autobús lleva 32 personas, saque la cuenta, ahí tiene, ahí tiene, eso no es una exageración. Este, pero bueno, el ministro dio sus declaraciones, el alcalde dio la suya, eh, se fueron y a la hora se fueron las máquinas y se fueron los camiones. Literalmente, literalmente. Después progresivamente con los días venían, sacaban un poquito, volvían a ir, ese tipo de cosas. Pero bueno, fíjense una manera de esconder la verdad. Al país se le demostró que la respuesta, se le mostró que la respuesta del gobernador, perdón, del ministro y la respuesta del alcalde fue rápida. Eso fue lo que se mostró. La verdad era que estuvieron allí, no se embarraron, nunca, nunca, no hicieron lo mismo que hizo el obispo, que se metió en todas las casas y estuvo con la familia. Pues él dijo, bueno, ya yo tengo embarrada el alma, que me embarre los zapatos y el pantalón no me importa. Entonces, bueno, pero a ver, donde quiero engalzar esto es que, y a lo que veníamos con lo del asunto del Esequibo como estrategia es que para esconder, para develar, digo, para oscurecer la verdad, es que cuando empieza a hablar el ministro, la gente empieza a decirle, a nosotros no nos vengas a hablar del Esequibo, no nos interesa el Esequibo. Nosotros queremos soluciones y máquinas para mover esto. Es lo que queremos. Y que cierren el bote que hay arriba. ¿Eh? El ministro, pero mira, no hagan de esto algo político. No sé qué estás entendiendo por político, pero no quiero que vengas a hablar de otra cosa distinta. Habla de lo que venimos a ver. ¿A dónde voy? Es decir, ni siquiera en un momento de angustia la gente se cala este tipo de cosas, ¿no? Se está calando este tipo de, os- eh, eh, de oscuridades, ¿no? Este tipo de, 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 de envolvimiento de la verdad. Entonces, el ministro se sintió golpeado, inmediatamente la gente le respondía, él le daba la palabra a los consejos comunales, los consejos comunales querían hablar, pero la comunidad se les ensimismaba y se les subía y no les permitía a los consejos comunales porque sabemos que la voz de los consejos comunales es la voz del poder. Entonces ellos querían que hablara pues la gente. Entonces, ok, eh, eh, a donde voy es que hay varios actores. Hay un actor político que quiere imponer una narrativa, tiene unos oyentes que son fundamentalmente los oyentes del mundo político, pero tiene un país que no le interesa ese tema y para el cual ese tema es sencillamente desde una idiotez hasta cualquier cosa, pero fundamentalmente es algo político. Y con político, lo que quieren decir ellos es algo ajeno a mí, algo que no tiene relación conmigo. Entonces, la estrategia distractiva de esto le va a costar, por lo menos en los principales oyentes, que son los oyentes, los actores del 22 de octubre, no tiene. No, yo escribí mucho estos días porque muchas notas sobre esto, porque eh, eh, este,
es interesante, interesante como microespacio del discurso y de la narrativa política. Pues mientras el ministro entonces iba diciendo esto, usted iba hablando de la solidaridad que debemos tener entre todos, iba hablando de cosas abstractas. Entonces, por el otro lado le decían, pero ¿qué es lo que quieres? Que llamemos a María Corina porque esa mujer sí le va a echar bola a esto. Ojo con este asunto, ojo con este asunto. Es decir, nos va mostrando el camino el que la gente quiere digamos, que ande la narrativa política. Es decir, de decisión, de respuestas, no de evasión, no de mentira, eh, y de interpelación y de enfrentamiento, más que de enfrentamiento, de confrontación. Entonces el ministro le decía, pero no hagan esto de algo político. Y la gente no le iba respondiendo, no le iba respondiendo. Entonces lo interesante es que tenemos un actor político tratando de impulsar una narrativa, pero con los medios para hacerlo, pero sin autoridad para construir el discurso político, sin autoridad para marcar el ámbito de la narrativa, para marcar, digamos, lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Esto es interesante. Ahora hay un tercer actor y es donde está lo grave. El tercer actor que digamos es los actores políticos, digamos, que reciben digamos, el mandato del 22, tienen que tener claro a quién escuchan y cómo escuchan y cómo actúan ante eso. Porque claro, la gente no le para al que quiere imponer la narrativa del Esequibo. Quieren permanecer en la narrativa del 22, que es la narrativa del cambio, que es la narrativa de la superación, que es la narrativa de la eficiencia, que es la narrativa del de la coherencia, que es la narrativa de mantener la palabra. Eso es interesante. Esa mujer sí mantiene la palabra, le decían al obispo, digo, al ministro gritándole desde lejos. Esa Ahora, mujer sí mantiene la palabra. claro, el, el, una pregunta, porque los políticos siempre tienen la duda sistemática, frente a un evento de esa magnitud. Se deslava un talud, se bloquea una comunidad, la comunidad se siente angustiada, por supuesto. Imagínense ustedes 3 días sin poder salir en los trabajos, eh, el abastecimiento, que por supuesto es diario El agua, probablemente, la comida. el agua, la comida, el gas, etcétera. Se fue la luz inmediatamente. Bueno, aquí es todo un desastre. Todo un desastre, pues, ¿no? Entonces los políticos ven eso y si, yo me imagino que siempre se preguntarán, ¿me hago presente o no me hago presente? Y se plantea porque sienten temor de que la presencia sea tomada como demagogia, Exigibilidad de solución. exactamente, o exigibilidad de solución, pero bueno, igual fue el obispo, ¿no? El obispo canalizó una pequeña ayuda, quién sabe de qué magnitud, pero se hizo presente. Y la pregunta es, ¿cuál es la recomendación a los políticos? Que en ese sentido suelen ser tan timoratos, tan lejanos a veces, tan referencia. Que nunca, aunque no tenga la solución, deje de estar presente con la gente. Es decir, el político piensa que la gente es tonta
Es decir, que la gente es analfabeta, que la gente no tiene, la gente sabe distinguir entre un ministro y una candidata, entre un Claro, ministro o una concejal. Es decir, la gente sabe cuáles son las posibilidades de una y cuáles son las posibilidades de otra. Y le va a exigir dependiendo a cada uno. A una le va a exigir, no, sé nuestra voz ante el país, a otro le va a exigir tráeme máquina, porque tú con claro. hablar no haces nada, pero tú y la otra si no habla, tampoco hace nada. Es decir, no estamos ante estúpidos, no estamos ante tarados que no sé, que no, que la gente no tenga 4 días de frente para poder decir las cosas. A Monseñor, pues, ¿qué le pedían? Una palabra de apoyo, le mostraban las necesidades, pero sin decirle, tráeme esto porque el obispo pues no tiene absolutamente nada. Entonces, hay, hay que dejarse de tonterías sobre la gente, de pensar de partir de que la gente es estúpida. La gente no es estúpida. Ojo, en general, estamos hablando de un país. Ajá. Siempre habrá alguno bueno, que estará fuera de sintonía y te dirá, bueno, ¿y por qué tú no viniste con las máquinas? Le dirá a la candidata o a la diputada o a lo que sea, pero no es el grueso de la comunidad, no es el grueso de la comunidad. Bueno, déjame decirte que eh, tanto es así que eh, el miércoles en la tarde, con unas motos de estas fango, no sé qué cosas, fangueras la llaman, algo así, logra Ajá. llegar un equipo pues, de un partido político, eh, junto con varios periodistas, y los llevan en las motos, pues los periodistas atrás, el pitazo, estuvo Efecto Cocuyo, estuvieron varios de estos BPI, algo así. Ah, Y todos con chalecos azules. Y claro, cargaban algunos cascos, especialmente la jefa política que llegaba con un casco azul, con casco y chaleco azul, y la confunden con María Corina. Entonces, todo el día estuvieron diciendo, ¿y por qué no nos llamaron para ir a ver? Y aquello fue un problemón porque no habíamos convocado, porque había llegado María Corina, no había sido ella, pues, pero se regó la voz de que había llegado. Entonces, a ver, eh, 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 nos confundimos, pues, las cosas. Entonces, vuelvo al origen de la pregunta, que con esto lo que quise introducir es precisamente a ese actor que recibe el discurso del régimen. Las narrativas están compuestas de muchos elementos, no solamente desde el contenido. El emisor es muy importante. El emisor es fundamental y eso lo sabe pues todo el que.
Tuvimos una ligera desconexión, pero seguimos aquí con Alexander Campos. Ok, antes de la desconexión, estábamos diciendo que las narrativas están compuestas por muchos elementos, ¿no? Eh, eh, pero digámoslo de una manera básica, muy básica en comunicación de eso, pues, eso, básica, tenemos el contenido, el emisor y el receptor, algo básico, ojo, esto tiene toda su, digamos, sus derivaciones y complicaciones y tal. Pero por lo menos con esos tres elementos podemos tratar de entender el proceso de la narrativa. Aquí hay una narrativa centrada, es decir, aquí hay un contenido que está centrado en el Esequibo, podemos poner el nombre Esequibo, y consulta, pues, ¿no? Consultar. El fondo, pues, del asunto es, lo que mueve esto es la supuesta soberanía nacional. Eso es lo que mueve el asunto. O lo que debería, sobre lo que debería estar construido el discurso sobre la soberanía. Es el motor, el impulso que le da eso. Oh, pero tenemos un emisor que es el que está impulsando esa narrativa. A ver si un receptor, que sería el pueblo venezolano, escucha pues este asunto. El receptor también tiene su complejidad. Es decir, tenemos el mundo político, pero también tenemos la comunidad nacional, ¿no? Y la comunidad nacional, pues también estaría compuesta por, vamos a decir, ONGs, el mundo académico, de lo que llamamos en general la opinión pública, la opinión pública. Aquí hay varias cosas. Nosotros pensamos que este emisor es el mismo que en el 98 asume el poder. Y pensamos que es el mismo que ha transitado toda esta historia y que puede imponer. Pero lo que estamos encontrando es que este emisor no tiene la capacidad de imponer esta narrativa por distintas circunstancias. Una bien inmediata es que viene desacreditado por el mismo 22. El 22 le quita fuerza al Esequibo, le está quitando fuerza al Esequibo. Es decir, lo que tú hables, lo estás hablando desde tu condición de perdedor y además de revanchista. Así lo lee la gente, lo lee la gente, de revanchista. Este, eh, Además, lo está diciendo un mentiroso consuetudinario, pues, ¿no? Es decir, un mentiroso que viene desde hace mucho tiempo atrás hablando una cosa distinta sobre el Esequibo y ahora quiere imponer otro, pero lo quieren poner por revanchista. Eso es lo que lee la gente. Ojo, como el Y eso en el receptor, marco de una gran ineficacia. O sea, aparte, exactamente, lo transversal a cualquier iniciativa del exactamente. régimen es que no llega a ningún lado. No llega. Ni mándame 10 divisiones a la frontera llega, ni vamos a recuperar los servicios públicos llegan, ni este es un país seguro llega, ni la École, economía se está arreglando llega. O sea, puras consignas que se contradicen en el plano de la realidad. Y y la entonces la gente gente lo dice, sabe y si en así lo manos lee. de ellos está esto, estamos fritos, porque Claro, no va a pero ningún lado. fíjate, Víctor, lo mismo era Chávez, vamos a estar claros. Pero llegó un momento en el que, aunque la realidad decía que era ineficiente, lograba construir un discurso que pasaba sobre la realidad y hasta en algún momento, ya después no lo logró, pero en algún momento lo logró. Pero la lectura está conformada más o menos como por esos cuatro elementos. Ahora, ¿qué es lo que hace? Como este receptor sabe que el mensaje no está llegando tal como él lo quiere, como él quiere que llegue, ¿verdad? Llega un contenido, pero no produce el cambio que él quiere que produzca, porque esa es la característica de la narrativa política, que construya poder. Es distinto a la narrativa amorosa, que tiene igual
igual la narrativa amorosa tiene igual el receptor, el contenido, Claro. pero no quiere producir poder, quiere producir vínculo afectivo. Aquí no quiere producir vínculos afectivos, aquí quiere producir poder. Ojo, pero como no logra el receptor, que en este caso es el régimen, producir ese cambio, ¿qué es lo que hace? Pues hace que dentro perdón, que el emisor no produce el cambio, hace que dentro de los receptores, amplifiquen y modifiquen las condiciones del contenido y las condiciones de la emisión. Y le diga a este lado, no, aquí, tú tienes prejuicios sobre ese emisor. Tienes que leerlo de otra manera para poder entender ese contenido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ciertos receptores se convierten en emisores reales sin declararse emisores y cuya única labor no es reproducir el contenido, sino es cambiar las condiciones del receptor, las condiciones del emisor para que el receptor sintonice de otra manera, sintonice de otra manera. El problema que lo tienen es que acabamos de venir de un 22 que inhabilitó a esos emisores receptores. Vamos a llamarlo de esa manera. Estoy hablando, no en la academia, estoy hablando pues para la radio, para que todos nos entendamos. Y los inhabilitaron, los inhabilitaron. Entonces, todo eso le da más responsabilidad al, le da más responsabilidad al receptor, al receptor que recibió le recibió el 22 la, el mandato, el mandato de aclararle a todos los emisores qué es lo que quiere decir este bendito receptor, este bendito régimen. Y tiene la responsabilidad de estar lo más claro posible, de no emitir opiniones contradictorias que la gente no sepa, pues no sepa leer. Tiene que ser pedagogo político, tiene que allanarle el camino pues a la gente. Entonces, en esa andamos es decir, en ese camino deberíamos andar, no sé si andamos, pero debería, en ese camino vamos a decir, de purificación del mensaje. Es Bueno, más, ni la siquiera gente debería tiene, anularlo, fíjate tú, claro, ni siquiera debería anular el mensaje. Que sigan hablando lo que les dé la gana, que sigan hablando, bueno, hablen a eso me 24 horas refería, al ¿no? día. Mientras no tenga un oyente, mientras no tenga un emisor, no me importa que hablen lo que hablen y que digan lo que digan. Yo me pongo hipertérrito en lo mío. Lo mío es esto, lo mío es aquello. Pero bueno, Sí, no, perdón, es Víctor. que iba a utilizar también, tú eres, digamos, panadero, yo no soy panadero, No, pero yo ya, me imagino que con la harina hay que cernirla, ¿no? Para que haya buen pan, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo porque yo creo que los venezolanos, ya saben lo que quieren oír y ya saben lo que no quieren oír. Y por sí, lo sí, tanto, como decía Antonio Cova, se apagaban. O sea, si tú hablas en AM y yo estoy escuchando en FM, tú puedes decir lo que quieras porque no estamos en la misma onda. No claro. estamos. Y efectivamente, luego de 25 años de entrenamiento, ya se sabe qué es lo que se debe oír y qué es lo que no se debe oír. Ahora, Mm, queda absolutamente claro que por un lado hay una disposición a la participación que se planteó en el 22 de octubre. Claro,
que siempre me parece una incógnita y que uno puede reducir, digamos, hacia la muestra representativa, porque hay un país que sigue callado, pero totalmente en silencio. O sea, votaron 2,5 millones de personas, este, y dejaron de votar todos los demás. Unos porque no podían, el registro electoral tiene sus limitaciones, etcétera. Y claro, siempre existe la tentación, bueno, esta es una muestra representativa, el país sigue pensando de esta manera. Las encuestas que han salido después de Mega Análisis dan cuenta de que 80% o más del país no tiene ni el menor interés en la agenda que está planteando el régimen. No tiene. Simplemente están silenciados. Para mí sigue siendo eso una incógnita, porque no sé cómo interpretar el silencio de esa inmensa mayoría. No tengo cómo interpretarlo. Uno puede decir, bueno, la mayoría silenciosa es, digamos, una expresión de la minoría que se expresa. Pero ahí hay un dilema, y es un dilema cenagoso. El régimen tampoco sabe qué hacer con eso. Mm, Los nuevos mandatarios tampoco. O sea, cuando hablo de los mandatarios, aquellos que han recibido el mandato, que tienen que transformar ese mandato también en realidades, ¿no? Planteas, María Corina. Por cierto, estuve viendo en las redes sociales un documento, uno de esos documentos firmados, abajo firmados, este, digamos que liderados, porque fue la primera firma, por el profesor, investigador y destacado ciudadano Benjamín Charisfer, ¿no? Ex rector, etc. Y ellos planteaban una ¿quién? cosa, No escucho. ¿me escuchas? No escuché quién ¿Me escuchas? firmaba. Benjamín Charisfer. Ah, Entonces, Benjamín. ellos Ajá. planteaban una cosa interesante porque lo que planteaban era, la realidad del 22 de octubre exige la constitución de nuevas organizaciones representativas integradas por la sociedad plural. En una primera etapa, ese documento sale firmado también por este, Sari Levy y Teresa Albániz, que son destacadas representantes y seguidoras del grupo de María Corina, las regidoras de la organización Soy Venezuela, y en una segunda versión el profesor Chariz que presenta, mira, aquí no hubo acuerdo y dos personas no quisieron firmar y las sacamos de la lista y las que salieron fueron Teresa y Sari. Ahora, está planteado el dilema siguiente. Los partidos no son intermediarios suficientes, ni gozan como estructura de la confianza del país. Eh, y por supuesto, esta nueva realidad necesita nuevas integraciones. ¿Cómo se podría resolver ese dilema? Ahí hay una propuesta, la propuesta de parte de una expresión muy importante del grupo de María Corina, nada más y nada menos, que Soy Venezuela, Teresa Albanas y Sara Lieve, por lo visto no están de acuerdo y pidieron salir de ese comunicado del cual se sirvieron siempre ellas para sentar posición respecto de la comisión de primaria. El mismo grupo, pues llegaron al momento del desacuerdo sobre esto que a mí me parece importante como búsqueda. Probablemente se sintieron escaldados en 20 diciendo, aquí está 20, no necesitamos nadie más, y está convergencia, y está voluntad popular que también nos respalda, está un nuevo tiempo, están, digamos, los viejos carcamanes. Este, pero ahí hay un dilema. Entonces te planteo el dilema del silencio de la mayoría y el dilema de las tensiones entre los partidos y gente que no se puede ver reflejada allí, no se quiere ver reflejada, que quiere otra cosa. ¿Cómo se resuelve eso y cómo se lee eso? Sí, mira, bueno, no sé pues, si puedo dar respuesta, especialmente a la segunda, pero a la primera, eh, te doy un ejemplo bien interesante. Eh, nosotros tenemos, digamos, eh,
una red de no solamente observadores, sino investigadores en 16 estados del país. Y esos observadores a su vez tienen redes de penetración en, 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 eh, en la mayoría de las comunidades de estas de estos estados. No voy a decir la estructura completa precisamente por asuntos estratégicos, pero bueno, tenemos mucho ahí. Claro, semanalmente íbamos haciendo seguimiento a dentro de las comunidades con distintos tipos de herramientas, todas cualitativas pues, para garantizar metodológicamente muchas cosas, ¿no? Es decir, para superar el miedo, que significa declarar un cuestionario abierto, tipo encuesta, diversas cosas metodológicas que no vienen al caso tampoco aquí decirlo, pero todas ellas nos iban indicando que había una buena disposición a la participación, pero digamos, no masiva, ¿no? Había una buena disposición eh, la gente no declaraba sobre las primarias, es más, decía desconocer dónde iban a votar y ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, nosotros íbamos alertando, bueno, ahí hay que trabajar sobre esto, hay que trabajar sobre aquello, hay que trabajar sobre esto. 15 días antes, como como un botón, literalmente, la gente se destapó. Y las mismas comunidades que con silencio cauteloso no querían dar información sobre su posición y su disposición al voto, empezaron a decir, sí, yo voy a votar, sí, ya yo sé dónde estoy. Y empezamos a recibir y a recibir y a recibir informes y cerros de cosas. Pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y claro, yo voy informando, y voy levantando todo aquello. Y dice, aquí aquí tengo una comunidad informada totalmente. Pero y entonces me pongo a leer el diagnóstico que tenía 21 días antes y es diametralmente opuesto a aquello. Claro, que nos reunimos pues entonces los coordinadores y tal de cada estado y evidentemente que empezamos a ver. Y dice, bueno, pero aquí aquí, es decir, ¿cuáles fueron, perdón, nuestras reflexiones? ¿Qué era lo que nos decían los instrumentos anteriormente? Que la gente sabía con quién estaba tratando. Y si estaba tratando con un régimen totalitario, pues las organizaciones tienen que ser clandestinas ante un régimen totalitario. Es decir, tú puedes decir todo ante eso. Entonces, si esa es la disposición general, el clima general, es decir, de cautela ante el régimen, porque es un régimen que contraataca, es un régimen que ataca, además es un régimen vengativo, pues la mejor disposición es la cautela. Pero si a pesar de eso, yo tengo estados asombrosamente participativos, como todo el eje andino, en el que yo sigo y sigo estudiando aquello y me quedo sorprendido, pues veo testimonios a las 2 de la tarde, habían, había protestas en los centros de votación, pero era porque tenías la mitad de la gente sin poder votar, sin poder votar. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero también tengo estados en los que me votó el 3%. ¿Cuál es Hubo el estado estado, con menos participación? El estado Sucre es el estado con menos participación. Ese es el estado ¿Cómo Sucre estuvo, cómo y le estuvo el sigue Zulia? Caracas. ¿El Zulia cómo estuvo? No, el Zulia 12%. Es decir, el Zulia más bien sobrepasa las estimaciones internacionales, los estándares internacionales, los sobrepasa. Miranda, Pero, ¿cómo? Miranda, ¿Cómo? Miranda. Miranda
lo leímos como algo metropolitano, pues, ¿no? Como zona metropolitana. Entonces, abarcaba. Pero, a ver, yo lo que quiero decir es que, mira, todo indica, los datos, pues los datos, cuando los analizas con desde distintos ángulos, todo indica más bien que ese es un silencio premeditado, estudiado, sigiloso, un silencio que más bien eh, eh, este, eh, 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 apunta a la participación, apunta a la participación. Nosotros hace 4 meses atrás hicimos unos estudios sobre la disposición política del joven y al contrario de todo lo que la gente andaba y anda diciendo, lo que nos indican los jóvenes es que yo quiero participar, aunque es costoso, sé el costo que como joven pago por la Sí, participación, lo que no encuentro son espacios de participación, más nada. Nadie quiere creerlo, ni siquiera hoy, después, nadie quiere creerlo, nadie quiere creerlo. Ahora cuando el movimiento está abrumado, y lo llamo movimiento al propósito, pero el movimiento está abrumado porque necesita crear plataformas de participación, este, eh, y los que más interesados están en participar son los jóvenes, pues entonces se asombra. Voy a la segunda pregunta, que no puedo sino unirla con lo último que tú me claro, estás diciendo. Eh, eh, yo creo que el dato, evidentemente, del 22 es claro. Eh, y no es que yo piense que deba ser así, pero los partidos fueron definitivamente enjuiciados, pues, ¿no? Es decir, salieron mal, fueron raspados los partidos, fueron raspados. La 90%, 92% significa que diga Luis Vicente León lo que quiera decir, pero María Corina Machado es la figura y la referencia política, ella como persona. Entonces, yo creo que la tiene muy fácil, Víctor. Me perdona, es decir, yo no lo veo difícil. Es decir, yo lo que veo es que tienen que trabajar bastante en diseñar distintas plataformas de participación política de distinta índole y de distinta naturaleza. Y de distinta naturaleza. Que estén orientadas, que estén orientadas primero a ser de transición y después a transformarse en partido. Porque Occidente todavía no ha inventado una instancia política más efectiva que el partido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pueden estar muy golpeados, pero hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo. Yo no digo aquel, yo digo la figura el del concepto, partido político. claro, La figura del partido político. Entonces, trabajar en la construcción de muchas instancias. Eso nos da mucha fortaleza, nos da una fortaleza increíble, gracias a Dios. En ese sentido, creo que hay disposición y apertura a construir esta fortaleza. Gracias a Dios, creo que se está trabajando sobre eso y partir desde el propio ciudadano, desde las propias comunidades y construir muchas. Eso nos da agilidad, nos da presencia y nos da versatilidad, lo que hace que al poder le cueste atacar. ¿Cuál, yo, ¿Cuál fue el secreto del 22? Silencio, mucho silencio, mucha clandestinidad.
He vuelto, he vuelto, porque no podemos Chévere. dejar esto hasta así desconectado, porque creo que estaba diciendo algo muy importante. Sí, bueno, yo creo que precisamente esto es lo importante a mi entender, pues, ¿no? Es de cómo hacer de esta fuerza una fuerza duradera, duradera. A mi entender, la fuerza duradera está en comunicaciones directas, a lo mejor clandestinas, es decir, pero bien de tú a tú, inteligentes, pero después en organizaciones que vayan más allá de los partidos, en organizaciones diversas que nazcan de la propia comunidad, pero que tengan un fin político, es decir, que su fin sea precisamente construir poder, alcanzar poder y digamos, aunque no le guste a mucha gente, pues creo que alrededor de lo que la gente ha dicho, pues alrededor de María Corina Machado. Eso, como te decía, puede crear un tipo de fuerza que a lo mejor eluda, digamos, la estructura totalitaria, que como sabemos es una estructura omniabarcante, pero no por eso infalible. O con omniabarcante lo que quiero decir es que trata de penetrar en todos los espacios, pero ya varias veces los hemos sorprendido. Yo creo que si el tipo de sorpresa se Claro. mantiene, Que podemos ellos hacer algo permanente. han perdido ellos capacidad de interpretación de la realidad, Mucho, de tantas mucho, mentiras. porque Una última pregunta, porque tú estás planteando algo que es de sentido común y por eso es importante. Bueno, si eligieron a María Corina, ahora tienen que cargar con María Corina. María Corina tiene que cargar con el tema. Pero ella está inhabilitada y el grillo que es Luis Vicente León todos los días sale en los medios del régimen que parecen independientes, diciendo, oye, está inhabilitada, está inhabilitada, está inhabilitada, hay que buscar. Y están construyendo un candidato Frankenstein, que es Gerardo Blay, ¿ok? ok. El, Ah, está bien. en el menú de lo que podría consumir la población está la posibilidad de que tenga alguna inserción o capacidad de insertarse un candidato Frankenstein. ¿Y quién es Gerardo Blach? Bueno, mira, este, mi- a ver, yo te insisto, yo creo que allí no debe, la estrategia no debe partir de ese tipo de preguntas. No debe partir de las preguntas de lo que nosotros podemos hacer. Ya nosotros indicamos el camino. Y ahora son ellos los que tienen que salirse del rollo. Ellos son los que tienen que salirse del rollo. Por eso buscan a un intérprete para ayudarlos a salir del rollo, como este señor del que estamos hablando. No, ya no es María Corina, no, él no se eligió un líder, una persona, se eligió un camino. Pues bueno, con ese discurso puedes llegar tú a cualquier lado, ¿no? No, 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 no se eligió un camino, se eligió una persona que llegara a un camino. Y sobre eso, yo también te insisto, tú lo sabes mucho mejor que yo, no saben a quién eligieron. Es decir, si alguien es terco, si alguien es insistente, si alguien va a hacer todo lo posible porque eso se haga realidad, es esa persona que tú conoces y que la gente intuye. Entonces, les espera un largo camino para liberarse de esta señora. Les espera un largo camino. Y mientras tanto, van a ser muchas las jugadas. Y tú la vas a ver. Taquiti, 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 taquiti. ¿Qué podemos? Sonará, mira que esto
pero bueno, ese es el camino que se eligió. Ese es el camino que se eligió y quién sabe si será un camino sorpresivo. Yo no soy de los dogmáticos, digamos, de los que las cosas deben ser así, si no son así, no. No, para mí sería un camino ideal a lo mejor en otras circunstancias, pero este es el camino, digamos, en el que andamos y, y les va a tocar duro salirse de esta persona. Claro, mmm, a lo mejor pues deciden por el camino aparentemente más fácil, que es el de la cárcel, que esa es una posibilidad, que es el de la cárcel. Pero bueno, agarren su riesgo, asuman su riesgo, asuman su riesgo. Bueno, y no solo eso, sino que lo que está esperando la comunidad internacional es por lo menos que saquen de la cárcel a los presos políticos. Eso es lo Por que lo está menos. esperando la comunidad internacional. No que metan, que construyan un nuevo preso político o unos nuevos Sí. presos políticos. Mm. Bueno, el Alexander, muchísimas gracias. Hoy estuvo medio accidentada mi conexión, para que vean que en todos los lugares se cuecen habas. Y Fíjate tú. pero los temas no han dejado de ser muy importantes y muy bien tocados por Alexander Camp. Gracias, Alexander, por Hasta esta nueva luego. Gracias oportunidad. a ti y a Gracias a todos. todos. Denle like, digan me gusta, suscríbanse al canal de Mingo y nos vemos en otra oportunidad.